clave para la reforma educativa. Se realizó la evaluación docente en casi todo el país, excepto en 2 estados el fin de semana. Se vino también luego el martes la comparecencia del secretario de Educación y la Suprema Corte de Justicia entró a analizar el amparo de la CENTE contra la reforma educativa y finalmente decidió que la reforma y la evaluación docente es constitucional. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar y vamos a abrir con nuestros invitados con la siguiente pregunta, y es que si finalmente los poderes del Estado han puesto en jaque a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a ver los datos y venimos aquí a la mesa. La acción conjunta de los poderes públicos puso en jaque la oposición de la CENTE a la reforma educativa, que el pasado fin de semana comenzó a aplicarse en casi todos los estados, después de suspenderse por la amenaza de boicot a las elecciones por parte del magisterio. Esta semana también la Corte Suprema declaró constitucional la reforma educativa al analizar un amparo de los maestros en que alegaban violaciones a sus derechos laborales y humanos. De acuerdo con los ministros, los derechos laborales de los maestros están por debajo del interés superior de los niños y de su derecho a recibir una educación de calidad. En el Congreso, el secretario de Educación Pública, Emilio Choaiffet, compareció para explicar la situación de la reforma educativa y la suspensión de la evaluación docente, que finalmente no se realizó en Oaxaca y Michoacán por falta de garantías. Ahí Choaiffet reclamó a los legisladores que hay cambios legales pendientes, como definir legalmente quién es el patrón de los maestros, si la federación puede hacerse cargo de los servicios educativos de los estados y qué pasa con la descentralización. Posiciones. Número 1. El presidente Peña Nieto recordó sobre la reforma que se trata de un cambio de paradigma que enfrenta resistencia de alguna minoría, pero su implementación no tendrá marcha atrás. Es una obligación constitucional y estamos para cumplirla. Respecto a la evaluación docente, abundó que es de gran importancia, ya que por primera vez los ascensos serán obtenidos con base en el mérito de cada maestro y maestra de México. Número 2. Choaiffet señaló que para enfrentar el boicot de la CENTE, el Congreso debe definir quién es el patrón en la materia educativa. Si decimos que es la SEP, damos un paso atrás en materia de descentralización. Si decimos que son los estados, entonces tenemos que establecer las sanciones o la intervención federal para poder hacernos cargo temporalmente de la educación donde no se cumple el servicio, subrayó. Número 3. La presidenta del INE, Silvia Schmerkels, dijo que el derecho a una educación de calidad exige que estemos convencidos todos los involucrados en respetar el Estado de Derecho y cumplamos las leyes que ahora rigen la educación nacional. ¿Podrá realmente contribuirse a este deseo de todos de asegurar el cumplimiento del derecho a todos a una educación de calidad? Arrancamos con opiniones encontradas. Estamos con la diputada del PAN. Sí, señor. Buenas tardes. Esther Quintana, muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Muy gentil por esta invitación. Gerardo Flores, senador de la República. Buenas tardes. Amigo ya de este programa. Muy buenas tardes, José. Nuevamente, muy agradecido de la invitación. Vamos a entrarle directamente al tema. Adelante. Ayer, me parece que es una semana decisiva para la reforma educativa. En su aplicación, sí. Me gustaría empezar con eso, con que sí está el análisis de la Suprema Corte que declara constitucional la evaluación, sí. Está la comparecencia del secretario, está la aplicación el fin de semana de la prueba. Y quisiera arrancar, diputada, con esta pregunta, es sí. Si finalmente los poderes del Estado están operando, el Congreso, la Suprema Corte, y esto ha puesto en jaque las resistencias de la coordinadora, ¿sí o no? Bueno, de alguna manera se está operando. O sea, en el Congreso de la Unión hicimos una reforma educativa, están las leyes, estamos en el momento de su aplicación y estamos evaluando si funcionan o no funcionan. Obviamente el Congreso es su tarea es legislar, es hacer las leyes. ¿A quién le toca aplicarlas? Al Poder Ejecutivo. ¿Vía qué? Su Secretaría de Educación. ¿Qué le toca a la Corte? Dirimir las controversias, dirimir las diferencias. La CENTE interpone un recurso, la Corte resuelve y dice, va, es constitucional la evaluación. Usted bien lo señala, ya se hizo la primera evaluación, ya está, vamos a ver los resultados. Esto es así visto en el gran panorama, sí. Ahora, ¿hay problemas? Sí, sí hay problemas.
porque tenemos un grupo importante de maestros pues que no están de acuerdo y van a seguir no estando de acuerdo a lo que yo veo, aún con esta sentencia de la Corte, pues ellos no están de acuerdo con la evaluación. Y es muy significativo que sean los estados del sur. Yo he tenido la oportunidad de platicar con maestros del sur. No le voy a decir que con todos porque sería una gran mentira, pero he platicado con maestros del sur. Un problema que tienen y que tiene el país es la forma en que se vinieron haciendo las cosas. Y ahora llega otra forma de hacer las cosas, es romper el paradigma. Ellos dicen, ¿por qué caramba si yo pagué 200,000 pesos por mi plaza? Sí, y ahora me dicen que me van a hacer un examen y que si no lo apruebo, pues voy a tener problemas para permanecer. Pero lo que no dicen, de ahí es una irregularidad, es parte de la corrupción que ha minado precisamente este ámbito tan importante del quehacer de una nación, como es educar y formar a su población. La situación es esta, con este rompimiento de modelo nos encontramos con este tipo de problemas. Y fíjese usted que los legisladores, yo en lo particular no estuve muy de acuerdo, yo soy frontal y lo digo, en lo siguiente que le voy a comentar. O sea, yo creo que fue muy generoso el Poder Legislativo en exceso, porque resulta que pueden presentar hasta 3 exámenes, ¿sí? Y vamos a suponer que en el último examen, pues tampoco lo aprueban. No obstante, que el examen para los que no lo hayan aprobado, va acompañado enseguida, pues de capacitación. Déjame detenerme en la parte de la ley, porque si interpreto un poco lo que ha dicho Gerardo, lo que está diciendo la diputada es cada quien está un poco haciendo sus funciones. El Congreso legisla, el Ejecutivo aplica y la Corte interpreta. Pero ayer en la comparecencia me llamó la atención lo que dijo el secretario, porque tú me corregirás, más bien los dos me corregirán, pero lo que sentí más bien es que fue a decirles, ustedes no han hecho bien la tarea, porque no está muy claro, por ejemplo, quién es el patrón para pagar los salarios o no a la coordinadora cuando viene a hacer marchas y no está dando plazos. Y tampoco está muy claro el tema de la descentralización, si puede entrar la Secretaría de Educación Pública a cubrir con los servicios educativos cuando no los está prestando un Estado de la República. Me parece que la crítica fue dura. No sé si es así o cómo es. ¿O qué quiso decir el secretario? No, bueno, desde luego yo creo que hizo señalamientos importantes. Yo no los tomaría como una crítica al Congreso. De hecho, el propio secretario reconoció errores de parte de la Secretaría de Educación Pública, en particular con el comunicado famoso del 31 de mayo. La suspensión indefinida, que luego ni fue suspensión ni fue indefinida. Exactamente, claro. Pero el propio secretario hizo un reconocimiento ahí en el sentido de que estuvo mal construido ese comunicado, que le faltó información, que fue esa ausencia de información fue la que evidentemente provocó este importante debate que de hecho nos tiene sentados esta tarde aquí. Y sí hay factores que hay que tomar en cuenta. Este tema del patrón sustituto me parece que es un tema que tenemos que atender a la brevedad. Yo creo hay que legislar. Yo creo no. O hay que clarificar o hay que reglamentar. Yo creo que tenemos que estudiar primero los legisladores y sentarnos, en todo caso puede ser con el Ejecutivo, analizar el tema y revisar si es necesario legislar. Este problema ahorita se deriva de un convenio firmado por el gobierno federal con los gobiernos de las entidades federativas y tiene un carácter, digamos, es un acto administrativo, es un acto en el que no participó en su momento el Congreso y no por ello significa que no deba participar, pero yo creo que el Congreso debe revisar y el Ejecutivo también debe participar en esto, si la solución más adecuada para atender este problema debe ser la vía legislativa. Yo no estoy en contra de ello, pero y tampoco estoy a favor de que si el problema es ese convenio de principios de los 90, se tome una decisión rápida que consista en que lo dejemos sin efectos, como de repente se ha sugerido. Pero a ver, sácame de la duda. Sí. Si el secretario dice, yo no pude entrar como patrón sustituto, me estaban pidiendo que yo no les pagara, pero yo no puedo hacer eso porque no soy patrón sustituto, y no sé cuáles son exactamente mis competencias para prestar los servicios, y tiene el convenio en vigor, pues entonces no hay otra más que legislar. A ver. O no. ¿Quién paga? La Federación. Sí. Sí, no pagan las entidades federativas. Claro, pero vía convenios en el que la decisión Un convenio no puede estado estar por encima de la ley, ¿sí me explico? O sea, lo primero que te enseñan cuando vas a la Facultad de Derecho
es que hay jerarquía de normas. Y un acuerdo no puede estar por encima de la ley. Hay prelación. Sí, señor. Entonces, quien paga es la federación. O sea, descentralizaron esto. ¿Sí? Por las 50,000 razones que no me voy a poner a repetir aquí, pero entre otras la corrupción y todos los manejos que había en las entidades federativas, ¿sí? Con los dineros. Entonces, ok, paga la federación. ¿Por qué la federación le sigue pagando? Si estas personas, con todo el respeto que me merecen, porque son personas, ¿sí me explico?, no se están presentando a cumplir con sus labores. Yo le pregunto a usted respetuosamente, doctor, ¿a usted si no viene aquí a trabajar No, bueno, yo tengo clarísimo quién es el patrón aquí. Sí, No, muy ¿verdad? claro, sí, bastante claro. Bueno, entonces si usted no viene y no Sé trabaja... quién no me pagaría o quién me, y le diría, me y nos descontaría. diría, sí. adiós, ¿verdad? Ahí nos vemos, ¿no? Ese O es me el punto, descuentan el ¿no? día, sí. Ese es el punto. Ajá. Entonces, hay que revisarlo, ¿sí? No está peleado el tema, porque hay que solucionarlo, ¿sí me explico? Ahora, si es como dice la diputada, Gerardo, pues entonces ayer el secretario escurrió el bulto. Bueno, lo que sucede es que, o sea, tiene razón la diputada, no lo pongo en duda, pero también hay una cuestión legal. Y la cuestión legal aquí es que, en efecto, el patrón sustituto son los gobiernos de los estados. El gobierno federal bien podría decir, es evidente que estos señores no se están presentando a trabajar, yo no tengo la obligación de pagarles. Sin embargo, en este caso hay otro agente que interviene en esta relación laboral legal, que son los gobiernos de las entidades federativas, y si ellos no están señalando de manera expresa al gobierno federal que no puede pagarles porque se están ausentando de sus labores, pues, el gobierno tampoco puede actuar de manera unilateral y no honrar esa obligación de pago, que evidentemente no debería estar ocurriendo. Pero desde el punto de vista legal me parece que también el gobierno se estaría metiendo en otros problemas que también se complicaría resolver después. Evidentemente es un tema que tenemos que resolver y hay que resolverlo ya, porque es una ventana de oportunidad que están explotando estos grupos de maestros que se están resistiendo a la reforma y yo creo que pues ya para todos es evidente que es un tema que pues es necesario corregir, y si lo debemos corregir desde el ámbito legislativo, yo creo que nadie se va a oponer. Una ventana de oportunidad, dice Gerardo, y me parece que toca un tema central, que es una ventana de oportunidad que aprovechan no solamente lo que habrá que revisar en la ley o en el convenio, sino a todas luces, pues la falta, digamos, de coordinación con algunos gobernadores de los estados, que parece que estaríamos que la descentralización fuera más bien autarquía de los gobernadores, y es que a todas luces, cuando hay dudas sobre las competencias de la SEP para dar servicios, o incluso la falta de definición, como dijo el secretario ayer, de quién es el patrón a la hora de pagar a los maestros, lo que salta también a la vista es la falta de coordinación con los gobernadores de los estados, diputada. Definitivamente, o sea, la facultad... La obligación, no la facultad, la obligación de pagar la toma la federación por actos de corrupción en las entidades federativas. Es el que paga. Para mí está tan claro. ¿Sí? Él es el patrón. ¿Cuál patrón sustituto? Aquí no hay patrón sustituto. Ese es cuando desaparece el principal. Mira, y cuando dicen que hay un dicho que cómo va, que cuando la razón... No, que cuando el derecho se pierde hasta la razón te asiste o algo así. El que paga manda. El que paga es la SEP. Es la SEP. Sí, se recentralizó. Sí, señor. La nómina. Así es. Por eso nosotros estamos invitando, el Grupo Parlamentario del PAN está invitando a los señores gobernadores, invitación, no comparecencia, son dos cosas diferentes, a que vayan y nos expliquen su posición. ¿Y no, les hacen caso, les responden o no? En torno a esto. Tengo entendido que en el mes de marzo se invitó al gobernador de Oaxaca y dijo que el que estaba puesto. Nunca dijo que no. O sea, es muy importante. Pero nunca se ha dado no sé, en marzo, ese encuentro. En marzo el señor dijo que iba al Senado. Sí, no se ha dado. Pero yo creo que en el ánimo y en voluntad de resolver este problema, porque es un problema que a los que más está dañando es a los niños y a los jóvenes. Claro. Y más allá, está dañando a este país. Porque esta reforma ya era insoslayable, doctor. Teníamos que hacer esta reforma educativa, ¿sí? Que le puede gustar a unos y le puede disgustar a otros, pero no podíamos seguir en la misma inercia. ¿Y cómo ves tú? Todo el mundo dice ahora que va y que las resistencias van a ser difíciles
de que puedan volver a detenerla. ¿Cómo ves tú, Gerardo? Yo estoy Porque ese era el motivo de la comparecencia de Joy Fed, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Ayer quedó muy claro que la reforma está viva. Los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señalaron con claridad cómo han venido trabajando, cómo todas las actividades que ellos tenían planeadas para este año se han llevado a cabo, incluso con la famosa suspensión anunciada por la SEP. Incluso ellos señalaron que todas las evaluaciones, tal como se tenían previstas, finalmente se llevaron a cabo en las fechas en las que ellos las tenían previstas. Está el discurso de Silvia Asmel, que fue muy duro. O sea, la reforma puede lograrse si y solo si todos cumplen con el Estado de Derecho. Desde luego. Es decir, lo que está diciendo en pocas palabras es aquí no todo el mundo está comprometido con las leyes. Ahí hay una parte importante que se tiene que atender y me parece que es inherente a una reforma de este tamaño. Es natural ver un tipo de resistencia tan fuerte como la que está mostrando un sector de los maestros. En otras reformas no lo hemos visto de ese tamaño porque se trata de otro tipo de alcances, ¿no? En la reforma de telecomunicaciones hay resistencias, hubo resistencias importantes, por ejemplo, pero estás hablando de grandes jugadores, no estás hablando de personas en lo individual que se están sintiendo afectadas en su ámbito laboral. Aquí hay un problema de comunicación de hecho, yo lo vi desde el momento en que estuvimos discutiendo tanto la reforma constitucional como la legislación secundaria, pues de varios legisladores de izquierda que aprovechaban el momento para encabezar o unirse a esas voces de estos maestros disidentes y enfocar toda la discusión o tratar de enfocarla a que la reforma era una reforma laboral cuando no es cierto. Entonces, lo que tenemos que tener claro todos los actores es que la reforma es de mucho más amplitud, como se dice, de gran calado, y pues hay que empujar, se están enfrentando resistencias y hay que empujar, y si el Ejecutivo de repente comete errores, pues ahí está el Congreso y me parece que se ha dado un debate sano para hacerle ver al Ejecutivo que no hay que bajar la guardia, pero también ahí están los gobiernos de los estados que también tienen que cooperar, y también está el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ellos ayer señalaron cómo el arreglo institucional es un entramado complejo de coordinación entre distintas instituciones, que eso también habría que ver a la luz de estos problemas que estamos viendo, si ese es el mecanismo más eficaz para poder, impulsar esta reforma. Es que a mí lo que me preocupa cuando hablamos de resistencias, me gustaría, que bajarlas, tratar de aterrizarlas, porque eso es demasiado amplio. Sí. A ver, las resistencias se deben, como decía la diputada, a las inercias de una forma de hacer, de vivir, o se deben a el manejo político que se ha dado al sindicato y que, por ejemplo, explica este tema, por ejemplo, de los dineros y los pagos. Claro. O sea, ¿cuál es ¿de dónde sale la fuerza de la resistencia? O sea, suma todo. Es que no se trata de un solo factor. Aquí es un problema multifactorial. Usted lo acaba de decir, doctor. O sea, son resistencias nacidas por qué o generadas por qué. Porque en este país, durante muchos años, se hicieron las cosas por encima de la ley porque es el deporte favorito. Violar la ley y que no me pase nada. Pero todavía sigue, Silvia Asmel lo que reclamaba fue eso. Así es. Y qué bueno que toca usted ese tema, ¿no? O sea, no ha sido el manejo adecuado. ¿Qué necesidad había? Porque este es el punto, esto es lo que desata esta polémica ayer, esto es lo que lleva al secretario de Educación a comparecer ante la Comisión Permanente. Estas desafortunadas, yo les quiero llamar desafortunadas declaraciones del 29 de mayo, donde dice que se suspende por tiempo indefinido. El comunicado que decía Gerardo. Sí, famoso. por tiempo indefinido. Yo le pregunté ayer directamente, yo soy abogada. Durante muchos años he dado cátedra, entonces sí me gusta el derecho comparado, me gusta estudiar, sí. Yo me puse, cuando leo esa declaración, dije, bueno, pues a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Y me puse a revisar la reforma constitucional en este tema, me puse a revisar las leyes secundarias con otras personas. Por más que busqué, no encontré en ninguno de los textos legales la justificación de esta atribución, ¿sí?, que tomó el señor secretario. Y ese él la pudo contestar. O sea, ese era el señalamiento que le estaban haciendo de falta de apego transaccional a la legalidad, Gerardo.
Y nos llama la atención que fue precisamente cuando faltaba un día, 2 días para unos días para las elecciones. ¿Sí? Ahí lo dejo. Pero ahorita el problema es este. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque esto tiene que resolverse. No es posible que miles de niños en estos estados sigan estando sin escuela. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto es atentar contra un deber, ¿sí? Contra una obligación constitucional, porque en este país todo el mundo tiene derecho a la educación. Y nosotros sabemos que el grueso de la población en este país acude a las escuelas públicas, porque esa es la realidad. Entonces, hay que resolver la problemática y esos maestros tienen que someterse, a lo mejor es muy fuerte el tema, bueno, tienen que poner ese examen de evaluación. Y si no lo prueban, se les va a dar todos los apoyos, hasta 3 exámenes, doctor. Pero déjame terminar esta idea, porque es muy importante, porque eso casi no se dice. Son 3 exámenes, en el supuesto de que no se aprobara ni el primero, el segundo, el tercero. O sea, primero y segundo van a la capacitación. Ya si el tercero no lo pasas, está más que claro que no es lo tuyo. Pero fíjate hasta dónde fue el legislador. Ok, no lo pasas, perfecto. Tienes 2 opciones. No te dejo desamparado, como se ha dicho. Tus derechos laborales son derechos adquiridos y están a salvo tus derechos, ¿sí? Tienes 2 opciones. Te jubilas con todos tus derechos a salvo o te ponemos en otra área de la administración. Puestos administrativos. Sí, pero ya no frente a clase. Y aún así se están quejando. Pues entonces, ¿cuáles son las resistencias? Lo que pasa es que políticas, sociales, inerciales. Lo que hay, tampoco podemos ser ciegos ante algo que es evidente y que tiene que ver con que esta resistencia, este grupo de maestros, que hay que decirlo con todas sus letras, son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE. Sí, así es. Es un grupo de maestros que está, yo no tengo temor en decirlo, está auspiciado pues, por fuerzas de la izquierda de este país. Yo encabecé tuve la fortuna de recibir la oportunidad por parte de mis compañeros legisladores de sentarme a dialogar durante una semana entera, antes de que duráramos a la discusión de la legislación secundaria, con los maestros de la CENTE. Y la verdad, pedían cosas que estaban fuera de toda proporción, que no tenían nada que ver ni siquiera con la reforma educativa. Por ejemplo, nos pedían que no entráramos en la discusión de la reforma energética. O sea, sentados en una mesa con maestros, platicando de qué posibilidades había de llegar a un acuerdo con ellos para ajustar el proyecto de legislación. Simplemente había una postura de no estoy de acuerdo con nada, tienes que echar para atrás todo, incluso tienes que echar para atrás la reforma energética, la reforma tal por cual. O sea, querían echar atrás todo. Pero ¿a quién señalarías detrás del CENTE? Pues, ¿A qué fuerzas de la izquierda? Yo no tendría duda en decir porque fue aprobada por unanimidad y ahí estuvo el PRD y estuvo... Hubo legisladores de la izquierda que votaron en contra en la reforma constitucional y más legisladores de izquierda que votaron en contra en la legislación secundaria. Que de hecho yo celebro que ahora en la permanente, en esta coyuntura, hayan señalado que estaban en contra de la suspensión de la evaluación porque en su momento ellos estaban en contra de la evaluación en la discusión de la legislación secundaria, ¿no? Yo te diría abiertamente que yo sí creo que detrás de todo esto ha estado desde siempre grupos afines a Andrés Manuel López Obrador, porque son el tipo de movimiento que ofrece resistencia, que pone en jaque a las sociedades y que termina por hastiar a la gente y que muchas veces nos orilla como sociedad a tratar de dejar atrás una discusión que nos está complicando la vida. O sea, dirías que no deja de haber, digamos, siempre ciertos tufos por un lado y por otro político. Se me está yendo el tiempo. Pero déjame subrayar algo. Con eso terminamos, diputada. Sí, déjame subrayar algo nada más al respecto. Tuvimos que salir de San Lázaro cuando se iban a iniciar la discusión de las leyes secundarias. Fuimos a otro lugar porque no pudimos entrar a San Lázaro, ¿sí? Y ahí lo tengo que decir con toda la boca. Nos mandaron un orden del día donde estaba la discusión de las 3 leyes secundarias. Y luego salieron a la mera hora de la discusión, o sea que la ley, la del servicio profesional docente, que esa no se iba a discutir. O sea, la sacaron de la agenda. Sí, señor. ¿Quiénes? Los priistas. Los priistas. Sí. O sea, para aquí todo el mundo. Tenemos que profundizar más sobre el tema, Perfecto. pero por lo pronto se me fue el tiempo. Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Diputada Esther Quintana. Al contrario, muchas gracias muy a los dos. gentil por Pero este sobre todo, espacio. gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de información y mientras tanto, pásalo muy bien.
Gracias.